parte preocupado porque se arrema el día viernes y no hay personas, o yo no le he hablado a nadie. Estaba allí en un negocio comprando y le pregunto el nombre al chico. Le digo, ¿vos cómo te llamas? Ezequiel, me dice. Pero no dice, no me pusieron ese nombre, no, Jeremías, me dice. Pero no me pusieron ese nombre por la Biblia, dice. Inmediatamente él puso un atajo allí, ¿no es cierto? Porque sabía por dónde venía la pregunta. Le digo, ¿vos crees que fue así? Le digo, pero ¿sabías por? Le digo que para Dios hay un propósito, le digo, con tu nombre. Y quizás tus padres, sin conocer a Dios, te pusieron ese nombre, pero ya quedaste marcado, Jeremías. No sabía eso. Así que allí quedó la puerta abierta para seguir charlando con él, porque está atendiendo a su cliente, no se puede hablar mucho. Pero está la puerta abierta para hablar con este joven, de la palabra de Dios. ¿No? Siempre va a haber oportunidades, hermano. No tenga miedo, no tenga temor de hablar del Señor Jesucristo. No nos debemos avergonzar de Él, porque aquel que se avergonzare de mí, dice el Señor, yo también me avergonzaré de Él en aquel día en los cielos. Y eso va a ser tremendo, que el Señor no nos reconozca ahí arriba por no haber hablado de Él acá en la tierra. Y hablando también de que vamos cruzando desiertos, como decía la alabanza, ¿no es cierto? Aunque un desierto he cruzado, mi armadura he gastado, pero vengo a ti. ¿Y qué es lo que pedía en la alabanza? Que nos sumerja en el río de su Espíritu. Cuando nos sumergimos en el río del Espíritu del Señor, podemos sortear todas las cosas que puedan venir. A veces nos van a tocar cosas difíciles. Esta semana estaba conversando con una persona que trabaja con nosotros, situación muy difícil, un padre de un hijo que fue siempre desobediente, un hijo rebelde. Me comentaba él, a veces las personas necesitan que nosotros le preguntemos si necesita algo, si le pasa algo. El hombre estaba al borde allí, ¿no es cierto?, de desmayarse por la aflicción que está pasando por su hijo. Su hijo está preso allí en una cárcel, bastante lejos de este lugar, por cosas no sabemos qué pasaron. Está muy golpeado, no le dan mucha vida, días de vida, y allí el hombre, lloró él al contarme esto, me hizo llorar a mí también, porque el Señor dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero le dije que íbamos a estar orando, así que yo pido la oración a la iglesia por esta persona. Él en parte conoce al Señor, después de grande, sé que cometí muchos errores, dice, como padre, y no supe guiar a mis hijos, y él está perdido en la droga, ha estado en la cárcel este joven, ha estado en robos, en un montón de cosas. Por eso yo, la insistencia mía, mis queridos hermanos y hermanas, es que traiga a sus hijos a la casa del Señor. Tráigalos, porque si no el día de mañana usted va a llorar lágrimas de sangre como lloraba este hombre. Ahí en la calle los dos llorando abrazados, y no hicimos el ridículo, sino que para poder sostenerlo y confortarle a través de la palabra del Señor. Traigamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si vemos que se quedan, tráiganlo. Yo siempre pongo este ejemplo: cuando ahora es chiquito, usted lo puede traer, pero cuando él sea grande y empiece a tomar decisiones, no lo va a poder traer. No se olvide nunca de este día, piénselo, tráigalo. Al niño, más grande, más chico, joven, díganle, nos vamos a ir a la casa del Señor. Vamos a ir. Si ellos ven que sus padres vienen, van a venir, van a empezar a venir. La palabra también habla en esta mañana, va a hablar para las futuras generaciones. No es solamente para ahora la palabra de Dios. Hay mucha necesidad en la calle. Rumores de guerras por todos lados. Droga, que es el flagelo más grande, el que va a matar, después de la depresión, es la droga la que va a matar más personas. Millones. Va a matar perdidos. Estaba viendo un documental allí en Suecia, en esos lugares que uno dice no pasa nada, muestran todo lo bonito, pero muestran un lugar para atrás
donde están los zombies, que le llaman, los zombies. Hay muros enormes de altos y allí esa gente deambula por esos lugares perdidos y ya les dejaron esa parte para que vivan ellos y se sigan drogando porque no saben qué hacer con ellos. Así está el mundo. Así que nosotros, como hijos del Señor, debemos proteger a nuestros hijos, nuestros nietos, orar por ellos, que tomen buenas decisiones. Y los abuelos no nos debemos cansar de orar día y noche por ellos, para que el Señor, pero usted como papá, mamá, tráigalo, porque el día de mañana va a decir cómo no lo trae. Aunque el niño no quiera venir, porque está entretenido con esto, con los juegos, con videos, cosas, tráigalo, porque no sabemos a veces qué es lo que están viendo en todo esto, en la tecnología, en todas esas cosas, que están mirando ellos, para dónde el enemigo los está llevando. Tengamos cuidado. Vamos a compartir esta mañana la palabra del Señor. Quería compartir esto porque tiene razón la alabanza. Hay momentos que vamos a cruzar por desierto, y aún los cristianos, aún nosotros, los hijos de Dios, igual vamos a cruzar dificultades, pero con el Señor somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor, porque tú nos has traído a este lugar para que podamos compartir de tu palabra, Señor bendito. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque no se han cortado tus misericordias y son para siempre, y para siempre, Señor, va a ser, y porque nos llamaste un día a este hermoso camino en el cual deberíamos transitar, Padre bendito. Oramos por aquellos, Señor, que están sin Cristo y sin esperanza. Oramos por ellos, Señor, para que puedan tener su corazón receptivo hacia ti, Señor amado. Están pasando necesidades, problemas. Yo oro por este hombre, Señor, que está llorando por su hijo, Señor. Oramos por él, por este hijo desobediente en esta mañana también, para que si él logra salir de allí donde está, Señor, para que se pueda arrepentir y pueda tú, Señor, tocar su corazón y él pueda tener un arrepentimiento genuino y se pueda entregar a ti, Padre Santo. Fortalece a este varón, al Padre, Señor amado. Dale fuerzas para que pueda viajar, pueda llevar tu palabra hacia su hijo, Señor. Es mi hijo, decía él, y sí, lo entiendo que es su hijo. Señor amado, tú nos amas como hijos también. Y cuando somos rebeldes nos buscas de alguna forma, Señor, para traernos hacia ti. Pero nosotros nos vamos muchas veces de tu mano, Señor, y queremos caminar solos, porque este mundo nos ofrece otras cosas. Padre Santo, te pido por estos barrios, Señor, que tu misericordia pueda llegar hacia ellos, a las personas que no te conocen. Padre amado, por este joven de ese negocio, Señor, que tiene este nombre, Señor amado, que él quizás no lo quiere reconocer, pero si tú, Señor, lo conoces, y seguramente va a tener una relación contigo, Señor bendito. Permítenos hablar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, como dice el apóstol Pablo. Hablar de tu palabra, llevarla, ir cada día, Señor, llevando tu mensaje. Como dice tu palabra también, que irán llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo las gavillas. Esas personas que se les habló ese sábado, no puede pasar inadvertida tu palabra, Señor, porque ella va a ser prosperada para lo cual fue enviada. Hay testimonios de personas que dicen, tantos años me habló una persona y por eso estoy en el camino ahora. Y pasa así, Señor amado, porque tu palabra es viva y eficaz. Por eso te pedimos, Señor, que tú puedas orar en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo, Señor bendito, pueda convencer de pecado y de juicio, Señor amado, a estas personas, Señor. Nosotros no lo podemos hacer, Padre Santo, lo puedes hacer tú, Señor, porque tu Espíritu Santo puede calar profundo allí, Señor, donde no podemos llegar nosotros, y puede hablarle, tú les puedes hablar en la intimidad, en la noche, en el dolor, donde están perdidos, tú los puedes buscar, Señor bendito.
Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Levanta a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias por este faro que tú levantaste un día en este lugar, donde hombres y mujeres han salido a pregonar tu palabra a otros lugares. Hay hombres que salieron de este lugar y están predicando en otras partes, Señor bendito. Ha sido productivo estos años, por ahí pensamos, pero somos pocos. Pero Señor, tú has hecho como tú has querido, Señor, y has llevado a nuestros hermanos a otros lugares a predicar. Y así seguirán saliendo los jóvenes, los adolescentes con los cuales está trabajando el pastor, su esposa, nuestro nieto permanentemente con ellos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ahora al abrir tu palabra, ayúdanos para entenderla, para comprenderla, Señor. Señor, que seas tú que hables, Señor, que no sea el hombre. Y que tú hayas hablado primeramente a mí, Señor, a mi corazón, para poder compartir en esta mañana. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que no han podido venir, no han llegado, han sido impedidos. Quizás muchas veces ponemos excusas, como aquellos hombres que pusieron excusas, pero deberíamos estar todos en este lugar, Padre Santo, porque necesitamos de ti cada día. Te damos gracias por todo y, Señor, escúchanos y agradecidos porque tú estás en este lugar en esta mañana. A través de tu Espíritu Santo tú estás, Señor, para ministrarnos. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Quería compartir, hermanos, allí en Ezequiel 2. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y decíamos que es bueno tener una buena relación con Dios. ¿Cuánto tiempo hace que usted no habla con su Dios? ¿Cuánto tiempo hace que usted no le pregunta a su Dios? ¿No se comunica con Él? Qué feo es cuando se pierde la comunión. Qué feo es cuando a veces se pierde la comunión por diferentes motivos. A veces perdemos la comunión con Dios porque estamos muy apurados, porque tenemos que llegar a orarle al trabajo, porque tenemos que salir corriendo, porque tenemos que tener más trabajos para que alcance el dinero para sustentar la familia. Y es razonable porque la situación está difícil y cada día va a pedir más de nosotros, trabajar más horas del ser humano para que alcance para alimentar la familia. Anoche estaba pensando en esto, porque dice que el Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo está dentro nuestro, amén. Y Él nos habla, Él nos dice, y me dice: Roberto, estás muy acelerado, estás muy ocupado, estás con mucha obra, estás trabajando acá, estás trabajando allá, estás llevando cosas para acá, para allá. Y a veces no nos acordamos en el día de hablar con el Señor. Y a veces tenemos que avergonzarnos cuando necesitamos compartir una palabra con las personas que necesitan y no la tenemos porque estamos tan ocupados, decimos ahora no tengo tiempo, después le voy a hablar a esta persona. Qué tremendo es cuando se rompe una relación. Este hombre, si usted lo va leyendo, se ve buena relación con Dios, estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, pero a veces no crecemos espiritualmente porque no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Estamos escuchando otras voces y no escuchamos la voz de Dios. Y qué feo es cuando no hay nadie con quien hablar. A veces, cuando el matrimonio se enoja, a veces nos enojamos. El esposo, la esposa, a veces nos enojamos y por ahí como que se quiebra la relación. Y yo he escuchado a matrimonio, esposa o esposo que dice: a mí me dura como una semana el enojo. Yo no le hablo a mi esposo
esposo no le hablo a mi esposa porque cuando yo me enojo, y mi temperamento es así, y mi genio es así. No, hermanos, no debe ser así, porque no se debe romper una relación y no hablar. Acá el Señor quiere hablar desde el comienzo, desde el Génesis. Dios quiso hablar con el hombre. Había una buena relación con Adán. Él dice que iba todos los días y lo visitaba en el huerto y hablaba cara a cara con él. Y acá estamos en la parte de las profecías, ¿no es cierto?, de los profetas. Era tremendo porque solamente, el pastor lo explicaba muchas veces, que solamente el profeta podía hablar con Dios. Él hablaba con Dios y el pueblo no. Pero hoy en día no, podemos nosotros hablar directamente con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio que hay una diferencia? Antes el pueblo tenía que esperar, dice que salían amontonados. Cuando venía el profeta, cuando bajaba, ¿no es cierto?, del lugar donde iba a los lugares a hablar con Dios, venía todo el pueblo para saber qué novedades traía o qué había dicho Dios para ellos. Y a veces, y estaba leyendo ahí en las profecías, y casi siempre por ahí eran malas noticias que le tocaba al profeta dar. ¿Pero por qué daba malas noticias? Porque el pueblo de Dios siempre iba en contra de Dios. Cada 300 años, dice la palabra, que el pueblo se rebelaba contra Dios. Andaban un tiempo bien y se rebelaban, se enojaban porque estaban con problemas, porque esto, porque le faltaba el maná, porque le faltaba el agua, porque le faltaba aquello, y rompían la relación con Dios. Venían recién saliendo de la esclavitud y dice que encontraron en el camino, había un tema que yo tenía, y dice que encontraron aguas en el desierto, pero las aguas eran amargas. Y ahí ya se enojaron con Moisés, con el siervo de Dios, y le dijeron: nos has traído hasta este lugar para morirnos de sed. Y como el siervo de Dios estaba atento a la voz de Dios y a escuchar, miró así, dice que había un árbol, lo tomó, arrancó las ramas y las tiró al río y las aguas se endulzaron. Cuando hay buena relación con Dios, cuando Dios nos puede hablar, cuando nosotros hablamos con Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las adversidades, aún lo malo que estemos pasando, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero por qué? Porque usted tiene una buena relación con Dios. Señor, yo no puedo salir de esta situación. Señor, yo no puedo salir de este problema. Tú me puedes ayudar. Él va a extender su mano y le va a ayudar. Muchas veces las personas dicen: Señor, no me sueltes de tu mano. He escuchado yo. No, el Señor no nos suelta de la mano. Nosotros nos soltamos de la mano de Él a veces, porque queremos solucionar nosotros los problemas. Ezequiel 2:1 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí la voz al que me hablaba, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Se habían rebelado los padres primero, después los hijos. Los padres se habían rebelado por generaciones. Ellos habían visto los milagros, los grandes portentos. Los padres, cuando salieron de Egipto, habían visto lo que Dios podía hacer en el desierto. Pero igual se rebelaron, se apartaron de Dios, quisieron caminar por sus propios caminos. Vagaron 40 años por rebelarse contra Dios. 40 años en el desierto. Estuvieron dando vueltas y estaban a unos días de cruzar a la tierra prometida. Pero ellos se rebelaron, los padres. Entonces tenemos generaciones perdidas. Según las estadísticas,
se está calculando en la parte de evangelismo que hay 4 generaciones perdidas. Así que calcule usted cómo está este mundo de perdido. Al otro día a un joven le decía yo, algo le estaba indicando yo en el trabajo y le digo, mirá, le digo, tienes que ir hacia la derecha, ponerlo hacia la derecha, pero es que no sé cuál es la derecha y la izquierda. No sé si me lo dijo en chiste o... Y bueno, y ahí le pude hablar de la palabra de Dios. Le digo, tan perdido puedes estar, hijo, mirá, hay la palabra de Dios, le digo, dice que había un pueblo que no distinguía entre su derecha y su izquierda. Estaban tan perdidos. Así está este mundo. Está perdido. Por ahí hablamos con los hermanos de evangelismo y dicen, pero no quieren escuchar. Ellos, hay que ir a ellos personalmente. Y no es que no quieran escuchar, sino nosotros tenemos que ir a ellos y hablarles del Señor. Y usted se va a sorprender, porque ellos han oído de oídas han escuchado de Dios. En el barrio, acá decimos, bueno, 50, 60 años, pero han escuchado de oídas. Sí, yo he escuchado de Dios, pero no han tenido un encuentro personal con Él. Este hombre inmediatamente puso oído a lo cual iba a ser enviado, Ezequiel. Y no era fácil donde él iba a ser enviado. Y así nos va a pasar también a nosotros. A veces no es fácil. Vamos a ir a tal barrio, no vamos a ir a ese barrio porque es peligroso, porque en ese barrio había un comentario hace muchos años atrás que decían que en el barrio de Matías se hacía hervir la tetera a balazos. Se escuchaba. Los hermanos sabían. No es bueno que tengan ese, digamos, que ellos piensen así, no sé, o que tengan esa impresión. O zona roja. Zona roja, dice, a ver, para ser más, no tan duro. Pero a esos barrios vamos a ir. La palabra dice que habían, si usted lo lee, y me dijo, hijo hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Hasta hoy. El Señor me decía, piénsalo que es hasta hoy. Hasta hoy se rebelaron. Dice, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer en la semana? Vas a tener que encontrarte con esta gente y vas a tener que hablarle de mí. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así, ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ellos no podrán decir el día de mañana, este joven del negocio no podrá decir que un hombre un día fue a comprar. Y yo le dije así, tú no podrás decir ante Dios cuando vayas a la presencia. No podrás decir que nadie te habló. Un hombre te vino a comprar y te quiso hablar y tú no quisiste. Y ahí puso más atención y dijo, vamos a seguir conversando. No podía en ese momento, porque estaba atendiendo su negocio y es razonable, porque el patrón lo puede estar viendo y decir, bueno, mira, no te vas a poner a conversar con los clientes, sino te vas a tener que ir, perder tu trabajo. Pero no todos los casos son así. Entonces, ¿acaso ellos escuchen o no escuchen? No nos hagamos problema nosotros los que salimos a hacer evangelismo o el que sale a hacer evangelismo. No se haga problema, porque el crecimiento, el Espíritu Santo va a tratar con ellos. Dice la palabra también que Pablo regó, o sea, Pablo sembró y Apolo, ¿qué hizo? Regó, ¿no es cierto? Él regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y a veces nos enojamos con las personas. Y con razón se enojan a veces los pastores y muchos se enojan. Como dice nuestro hijo Vladimir, el pastor Bereto, un hombre grande, llegando a los 80 y tantos años, 83 años, toda su vida predicando la palabra. Y muchas veces se pone un poco enérgico y dice, ¿cómo se los tengo que explicar entonces? ¿Cómo les voy a explicar entonces?
Y van y se van a otro lado, y dice, y se va un grupo, vuelven, van a otro lado y no encuentran lo que estaban buscando, y qué sé yo. Hay circunstancias en que uno se cambia de iglesia, por supuesto no todas son iguales, pero no crece uno, mis queridos hermanos. ¿Sabe lo que lo mantiene a uno firme? Por supuesto, el que se cree estar firme dice que no puede caer. Son los años en el camino del Señor. Esto es un ejercicio permanente. Yo no concibo de no venir a un culto. Los niños tampoco. Entonces sus nietos también van a decir, si los abuelos están permanentes en la casa del Señor, están yendo, la abuela está predicando de alguna forma en la casa, hablándole a un hombre, el abuelo por allá, usted por allá, hablándole a las personas, intentando ganar un alma, ellos van a hacer lo mismo el día de mañana. Son las futuras generaciones de la iglesia del Señor. Él está preparando obreros en este lugar, está preparando jóvenes, personas jóvenes, porque lo que ya vamos pasando en año, un día vamos a partir, no vamos a estar más. Van a seguir ustedes, van a seguir con la palabra de Dios, la iglesia va a seguir, no sabemos hasta cuándo, dicen los estudiosos de la Biblia, que ya queda poco, pero no lo sabemos. Solamente está en la potestad de Dios saber cuánto va a ser el tiempo. Dijo, vas a ir, le dice, de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombres, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Casa muy rebelde. Hay hijos que salen rebeldes en la familia. Hay hijos que se rebelan contra los padres. Hay hijos que se han rebelado, se rebelan contra Dios, como el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios va a estar allí. Cuando el Señor llama, siempre hay un envío. Si no, ¿para qué nos va a llamar? Jamás nos va a enviar sin antes haber hablado con nosotros o con ustedes. Él es el que envía. Y jamás nos enviará sin antes haber hablado con nosotros, y tampoco nadie debiera ir sin antes haber tenido un encuentro personal con el Señor. No podemos ir con nuestras palabras propias a ofrecer algo que no esté de acuerdo del que nos ha enviado. No estamos llevando cualquier cosa, es la palabra de Dios. Todos tenemos que ser enviados, a veces a temprana edad, a veces con edad avanzada, a veces será en la vejez o a temprana edad. Hay hombres que como Abraham y otros como Samuel, otros como Elías, otros serán Jeremías, otros Isaías, otros como apóstol Pablo, como Pedro, y así la lista es muy grande. Los llamados de Dios son irrevocables, son sí y amén. ¿Sí? El Señor está llamando en esta mañana a su iglesia a ponerse en pie. Y como un ejército de soldados obedientes que obedecen a su capitán, a su general, llevar la palabra de Dios. No se sienta poco usted. No piense qué le voy a decir. A veces yo he tenido que ir y hablarle a una persona y de repente la veo y el Señor dice, ahí está, tenés que hablar. ¿Y qué le digo? Pero el Señor pone palabras en el instante. Amén. Él va a poner palabras en el momento en su boca. Versículo 3. Acá vemos que el profeta tenía un mandato. Él tenía que predicarle al pueblo de Israel. Dios le da instrucciones precisas. Dios jamás se equivoca y le da todas las señas, como eran estas personas. ¿Cómo dice que eran?
¿Ah? ¿No escucho? Rebeldes. Rebeldes. Dice que eran rebeldes y a veces casi siempre escuchamos decir a los padres, este hijo me salió rebelde. ¿Por qué salió rebelde el hijo? Estaba viendo el otro día en la televisión, porque la televisión pasa cosas lindas también que las podemos ver y cosas que no las tenemos que ver. Y estaba pasando un documental donde un muchacho se volvió asesino, malo, mató no sé cuántas personas y lo llevaron a la silla eléctrica. ¿Sabe por qué le pasó eso a ese niño? Porque el padre le decía, no servís para nada, vos no vas a hacer nada en tu vida, vos sos una basura, vos sos esto, sos aquello, nunca lo diga. Porque lo que le diga a un niño lo va a marcar para toda su vida. Y él se convirtió en un violador, en un hombre malo, mató 8 personas y fue a la silla eléctrica. Y nunca se arrepintió. Dijo que no se arrepentía porque él pensaba que no había hecho nunca nada malo, que lo que había hecho estaba bien. A veces los padres, nosotros, por equivocación, por error, quizás en el pasado, quizás dijimos cosas que no correspondían a nuestros hijos. Y siempre hablamos de estas cosas con mi esposa. No fuimos los mejores padres, quizás para nuestros hijos. Pero cuando conocimos al Señor, tratamos de enmendar todas aquellas cosas que hicimos malas. Porque cuando usted conoce al Señor, es una nueva vida, mi hermano. No se sienta con cargas del pasado. Porque sentirse con cargas del pasado dice que también es un pecado de nosotros. Porque no nos sentimos perdonados, pensamos que Dios no nos puede perdonar. Dios sí nos puede perdonar. Y nos perdonó a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy somos libres. Amén. Hoy somos libres de todas estas cosas. Si lo hicimos, pidamos perdón, pidámosle perdón a Dios, pidámosle perdón al que hayamos ofendido. Pero un niño se marca para siempre. Traigámoslo al camino del Señor. Tráiganlo. Piense que esta mañana el Señor le está hablando. Tráiganlo. Invítelo. Invite a su familia, invite a su esposo. Arregle las relaciones y va a tener una buena comunión con Dios. Van a haber problemas, sí. La alabanza que cantábamos, sí, soldado, pero gastó su armadura, cruzó el río, cruzó el desierto. Y hoy podemos mirar para atrás y ver a los pequeños caminar detrás, que vienen caminando en el camino del Señor. El profeta tenía un mandato, tenía que predicarle al pueblo de Israel. La situación está complicada, hermanos. No hay ningún augurio para bien. Los economistas no le alcanzan, no le cierran los números para alimentar a la humanidad. Pero el Señor dice que maná no va a faltar. Amén. El aceite no va a menguar, ¿o acaso le menguó el aceite en este tiempo? En su casa. ¿Le faltó la harina? ¿Le faltó el agua? No le va a faltar. El otro día estaba orando en mi casa con mi esposa y mientras oraba veía un mar que venía y se arrimaba hasta la mesa donde estábamos sentados. No tienes que dudar, decía. No tienes que dudar. Dios nos va a mostrar cosas en estos tiempos. Va a hablar a través de nosotros y a través de los niños. Va a hablar a sus padres. Amén. A través de los que más aman. De ellos va a hablar. Si los niños escuchan la voz de Dios, ellos van a traer a sus padres. Porque decimos, ¿y cómo este joven no cambia? Pero tiene que cambiar el padre. El padre es el que tiene que cambiar para que cambie el joven. Por eso está costando trabajar con los jóvenes. Porque si ese niño no ve un buen ejemplo en la casa, viene capaz, pero vale la pena. Le decía yo a Nati ayer, por 1 o por 2, vale la pena. Y están viniendo más de 2 o 3 o 10, 8 o 10 jóvenes. Ellos son el futuro de la iglesia. Y allí están trabajando. El
pastor, su esposa, los demás jóvenes que están colaborando. No es fácil la tarea. No es fácil porque a veces nos dan ganas de bajar los brazos. Yo sé que es. Cuesta. Hasta el pastor Luciano, me imagino que es así, pastor, no sé. Cuesta a veces. Pero cuando uno los ve a ustedes y ve el fruto, y ve un alma que está viniendo, 1, 2, 3 en esta mañana, vale la pena. Vale la pena que esas puertas estén abiertas. Vale la pena, pastor, que esas puertas estén abiertas. Y vale la pena el trabajo que están haciendo ustedes. Dios es bueno. Y está Él hablando en este pueblo rebelde. A veces lloramos. Y yo lloro de gozo y lloro a veces por las almas que se pierden, a las cuales no le voy a poder hablar. Pero hay gente que necesita, que están necesitando que nosotros llevemos el mensaje. Ahora acá vemos que el profeta tenía un mandato. Él tenía que predicarle al pueblo de Israel. Dios le da instrucciones precisas, decían, estas personas, como dice, eran rebeldes. A veces, casi siempre, escuchamos como decir, los padres dicen, este hijo me salió rebelde. Pero este documental mostraba la crueldad con que este hijo fue tratado y llegó a él. Y este hombre que tiene su hijo, que está pasando este momento muy difícil, también dice que el trato de él no fue bueno hacia su hijo. Y ya es un hombre grande, 38 años. Por eso los hijos son prestados, dice el pastor siempre, cuando los presenten. Usted tiene la responsabilidad de guiarlos en el camino del Señor. Versículo 4. ¿Cómo dice la Escritura que eran? A veces el rostro nos delata cuando hay amargura. No podemos ir con nuestras propias palabras. Muchas veces nuestras palabras pueden ser para condenar. No hemos sido enviados para eso, ni para indagar la vida personal de las personas. Solamente traigo un mensaje de parte de Dios, que hoy usted puede tener vida eterna y cambiar su vida, su familia y sus generaciones para siempre. Jamás un enviado de Dios pasará inadvertido. Sus pisadas quedarán en el recuerdo, quedará en las mentes. Nunca piense usted que como hijo de Dios pasará inadvertido. Usted lleva las marcas del Señor Jesucristo. La vecina me hablaba. ¿Cuántos testimonios escuchamos? Cuando era niño, mi abuela me llevaba a la iglesia. Mi abuelo me llevaba. Aunque a la fuerza, pero él me llevaba. Me despertaba y me llevaba. La vecina me habló. Y por eso yo ahora estoy en el camino del Señor. Versículo 6. El temor es la mejor arma que usa Satanás en contra de los hijos de Dios. A veces los temores nos dominan. Grandes hombres de Dios en algún momento sintieron temor. Pero ahí está el Señor para fortalecernos. Debemos ir a buscarnos hasta llegar a los cautivos. Los cautivos era una parte del pueblo de Israel. Y ahora voy terminando. Hay mucho para compartir, pero el tiempo es cruel y pasa. Los cautivos habían sido llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Hasta allí tenía que ir este hombre. Estaban presos, estaban esclavos, presos, pero como estaban tan rebeldes, se acordaban, dice que ellos cuando estaban en Egipto comían, se acordaban de las viandas, de las comidas, pero estabas preso, hermano, estabas cautivo. Hoy el Señor nos hizo libres y podemos comer de la mesa del Rey. Amén. Podemos comer de la mesa del Rey. Él nos hizo libres un día, pero esta libertad que nos dio el Señor es para que nosotros la transmitamos a otras personas que están cautivos. Este joven está preso, que llora este padre, no se sabe por cuánto tiempo, está tras las rejas. A veces no es necesario estar tras las rejas para estar cautivo, estar preso. Hay gente que está presa, como este joven, o muchos, de adicciones,
de muchas cosas. Lo que me impresionó ese día, ya voy terminando, cuando salimos ese sábado, tenemos que volver a salir, pastor. Cuando usted nos diga vamos a salir, estamos dispuestos. Amén, hermanos. Dispuestos, cuando el pastor diga vamos a salir este sábado, vamos a tener que estar todos en la calle de vuelta, porque esto va a prosperar, no va a volver a cielo. Una chica estaba muy rebelde, dice, no, yo no quiero saber nada. Cuando el Señor le tocó al niño, le dijo, tú tienes un niño chiquitito, ¿qué va a hacer de ese niño cuando crezca? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Le vas a intuir en el camino del Señor o lo vas a dejar que él se desvíe, se te vaya de las manos, se meta en esto, en esto, otro? La mujer se le cayeron las lágrimas. Empezó, yo vi unas lágrimas que cayeron. Y ella aceptó al Señor. Tenemos la hermana Jessica, tiene su dirección, va a ir a visitarla, que las hermanas puedan, son dos mujeres jóvenes con niños, que las hermanas puedan ir. El evangelismo tiene que ser, y hay que hacer seguimiento. Tenemos que seguir a estas personas, llevarles de nuevo la palabra. Tenemos que ser obedientes. El Señor va a ir delante nuestro a través de su Espíritu Santo. Amén. No tengamos miedo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu amor, tu misericordia y también por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es viva, eficaz y nos habla, nos transforma y nos sigue guiando, Señor. Padre amado, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, porque tus misericordias se renuevan cada día en nuestras vidas. Pedimos por aquellas almas a las cuales se les ha hablado de ti, Señor, que puedan, Señor, tener un corazón receptivo a tu palabra, que puedan escuchar tu voz y que puedan producirse los cambios necesarios en sus vidas, Señor. Ahora, Señor, al despedirnos de nuestros hogares, despídenos con tu paz, con tu bendición. Y esto que hemos escuchado, si hemos escuchado tu voz, que lo transmitamos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros nietos, al compañero de trabajo, a nuestra familia, Señor. No hay otra forma de que este mundo cambie si no te conoce a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Agradecidos, porque hasta el día de hoy nos mantienes en pie para que podamos ir llevando tu palabra. Te doy gracias por todo, Señor, por mis hermanos, a cuales amo, Señor. Bendícele a cada uno de ellos. Que tú los fortalezcas. Fortalece, Señor, al pastor, su esposo, sus hijos. Levántalos, Señor. Levántalos, tómalos firmes, Señor. Que se tomen de tu mano, Señor. Vienen tiempos malos a la tierra, Señor. Los matrimonios que estemos más unidos que nunca, Señor. Abrazados a ti, Señor. Para poder salvar a nuestros hijos de todo esto que viene de esta tierra, Señor. Gracias porque un día vas a venir a buscar tu iglesia. Gracias porque un día, Señor, ya sea que estemos acá en la tierra o tengamos que partir antes, pero sabemos dónde vamos a ir. Por eso te alabamos y te glorificamos. Pedimos por aquellos que no tienen esperanza, que podamos llegar a ellos con amor, con tu palabra, y que tú los traigas, como dice tu palabra, con cuerdas de amor. Tú los amas. Hay hermanos que no vemos en esta mañana, pero seguramente en los próximos cultos los vamos a ver. Te damos gracias por todo, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos, amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Los hermanos